Gracias, señoría. Comienzo este alegato citando un famoso dicho. Cuando las mujeres dicen no, realmente quieren decir sí. Esta simple frase contiene una idea profundamente problemática, habla del machismo y cómo la palabra de una mujer no tiene valor y debe ser ignorada, incluso cuando ésta ha manifestado de forma verbal su descontento. Tal como el imputado en este caso ignoró la palabra de Patricia Ana Martínez el día 22 de septiembre del año 2007. En este juicio, el Ministerio Público, en representación del Estado, tuvo la ardua tarea de acreditar, en primer lugar, que la víctima no consentía en tener relaciones sexuales. En segundo lugar, que la víctima se encontraba en una situación de inferioridad, atacada por el pánico del momento y el temor de un daño futuro. Y en tercer lugar, que don Eduardo Rodríguez cometió delito de violación propia por medio de fuerza e intimidación en contra de Patricia Ana Martínez. El delito de violación, que es objeto de este juicio, contiene ciertos elementos del tipo que se deben cumplir para que se entienda configurado el delito, elementos que en este caso se cumplieron a cabalidad. En primer lugar, acreditamos el primer elemento. Efectivamente hubo acceso carnal por vía vaginal y bucal, situación que no se pone en duda, ya que tanto el imputado como la víctima reconocen haber tenido relaciones sexuales. Acreditamos el segundo elemento. La víctima mayor de 14 años, Patricia Ana Martínez, a la fecha de comisión del delito, tenía 21 años de edad. Acreditamos de igual manera el tercer elemento, esto es, el imputado usó fuerza e intimidación para lograr obtener el acceso carnal. Al escuchar la declaración de Patricia, ella relata que el día 22 de septiembre del año 2007, el imputado la obligó a realizarle sexo oral y luego la penetró vaginalmente. Lo que ella hizo por miedo al actuar de Eduardo. Miedo que queda acreditado cuando ella le dice al imputado: si hago lo que quieres, ¿me dejarás ir sin matarme? Esta frase demuestra la actitud de pasividad de la víctima, el temor y la vulnerabilidad que ella sentía en ese momento. En el relato de Patricia también existen ciertas situaciones que constituyen fuerza necesaria para doblegar la libertad de la víctima, tales como: él me jaló de los brazos hacia la cama. Él puso sus manos en mi garganta y comenzó a estrangularme. También hay ciertas situaciones que se encuentran en el relato que configuran intimidación, tales como: Eduardo le quita las llaves del auto, camina hacia la puerta del conductor y le dice a Patricia: ahora vendrás conmigo. También, cuando la víctima, al decirle, estando en el departamento, que se quería ir a su casa, Eduardo le dice: dejémonos de juegos, métete a la cama conmigo, siempre con una actitud de autoridad, de determinación. Estos hechos se complementan y acreditan con el testimonio de la enfermera Diana Sarmiento, una enfermera que ha realizado más de 100 exámenes forenses a víctimas y sospechosos de abuso sexual, vivos y difuntos. Estamos hablando de una persona que es completamente calificada, quien en el examen forense que le realizó a la víctima indica haber encontrado laceraciones superficiales en la víctima, laceraciones superficiales consistentes con lo declarado por ella. Estamos hablando de lesiones que son compatibles con el delito de violación. Resultados que luego fueron confirmados por el informe de laboratorio de criminalística que también el Ministerio Público presentó en este juicio. Pese a no tener hallazgos físicos graves, hay un estudio realizado en Canadá por Marlene Biggs en el año 1998 que concluyen que las lesiones genitales son más comunes en personas que no tienen experiencia de penetración sexual. Y la víctima tiene un hijo de 2 años, por tanto es lógico pensar que ella sí tiene experiencia en penetración sexual, y esto también explica el por qué ella no presentó lesiones graves en sus genitales. También es consistente todo esto con la declaración que realizó el mismo imputado, quien reconoce algunos hechos. Él reconoce haber jalado a la víctima a la cama y también reconoce que la víctima le pregunta si es que después del acto sexual él la dejaría irse a su casa. El punto central de este juicio es el consentimiento, ya que la ausencia de consentimiento constituye un elemento típico del delito de violación. La cuestión principal fue acreditar que aquí no hubo consentimiento por parte de la víctima en tener relaciones sexuales con el imputado. Aquí es donde me quiero detener y pido especial atención en el tribunal. Pido contabilizar cuántas veces es necesario que una mujer diga que no, para que se entienda que no consiente en tener relaciones sexuales.
Muchos de ustedes muy bien me dirán que hace falta solo una vez en que una mujer se niegue, pero al imputado aquí presente no le bastaron 4 veces en que la víctima se negó rotundamente a tener relaciones sexuales con él. Primero, cuando la víctima va a dejarlo a su departamento, ella le advierte que no tiene otras intenciones con él, que solamente lo va a ir a dejar como amigo, a lo que Eduardo consiente. Segundo, no, cuando llegan al domicilio del imputado, él le pide que suba al departamento con él, la víctima le dice que no. Eduardo insiste en que suba al departamento con él, la víctima vuelve a decirle que no porque la niñera la estaba esperando en la casa. Luego, el imputado, en su afán por no aceptar un no como respuesta, se inclina, apaga el motor, le quita las llaves del auto y le dice: ahora vendrás conmigo. Pongámonos en el lugar de la víctima, una persona atormentada, una persona con pánico, en un barrio desconocido, con una persona desconocida. Ella subió al departamento del imputado con la intención de obtener las llaves y así poder irse, ya que ella tampoco sabía muy bien cómo irse del lugar. Último momento, el último no, ocurre también en el departamento del imputado, cuando la víctima le dice: ¿puedo irme a casa? Quiero irme a casa ahora. Por otro lado, tenemos el testimonio de Teresa Aldama. Ella es la persona que acompañaba a la víctima en el bar Árbol de Durazno el día en que conoció al imputado. Ella señala que Patty, la víctima aquí presente, sonreía con cortesía, pero que no habían risas. También señala que la víctima no estaba ebria, como para que se pudieran malinterpretar algunas actitudes de ella. Esto también lo confirmó el análisis de alcohol en la sangre que le realizaron a la víctima, análisis que también presentó el Ministerio Público en este juicio. Con esto acreditamos que no existió intención de la víctima de coquetear con el imputado y mucho menos de tener relaciones sexuales con él. Las mujeres y los varones simplemente no estamos en igualdad de condiciones de poder manifestar nuestra voluntad, y esto hace que se problematice la idea de que el no es no. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí presentes no han accedido a tener relaciones sexuales con alguien que están saliendo, con su pareja, cuando en realidad no querían? En muchos casos las mujeres acceden porque le temen a una reacción violenta frente a esta negativa, porque tienen miedo al rechazo, porque tienen miedo a que terminen con ella, porque simplemente se sienten atormentadas e indefensas en el momento, porque están amenazadas. Pero este acceder no es consentimiento, este acceder no es querer. Este acceder es miedo, es inseguridad, es temor. En último lugar, respecto del hecho y respecto de la serie de preguntas que surgieron producto de esto, como por ejemplo, ¿por qué la víctima no se opuso? ¿Por qué la víctima no arrancó? ¿Por qué la víctima no gritó cuando estuvo en el departamento sola? ¿Por qué la víctima no tocó la bocina para poder así alertar a los vecinos? Estas son preguntas en las que se apoya la defensa. Preguntas que son respondidas por la perito Elizabeth Hurtado, quien se encargó de realizar ciertos exámenes, y en su informe se refiere a las reacciones de la señorita Martínez, tanto durante la agresión como después de la agresión. La perito Hurtado explica de manera fehaciente que la pasividad de la víctima es típica de muchas víctimas de violación, de muchas víctimas de agresión en general, las cuales se paralizan y se vuelven indefensas ante el temor y el pánico del momento. Ella señala un artículo publicado en el Diario Americano sobre psicoanálisis realizado por Martin Simmons. Se observó en este análisis que la respuesta de miedo paralizante es similar a un comportamiento cooperador. La víctima puede sonreír, puede hasta iniciar actos, parecer completamente calmada y tranquila, pero en su interior está viviendo un profundo miedo y temor. La víctima puede tener también un comportamiento pasivo para lograr evitar también una mayor agresión en el futuro. Esta situación de vulnerabilidad de la víctima, esta situación de miedo, este temor, fue lo que utilizó el imputado para lograr obtener el acceso carnal. Luego, en el informe, el perito Elizabeth Hurtado se refiere a las reacciones de la señorita Martínez posterior a la agresión. Reacciones como, por ejemplo, los autorreproches, la dificultad para dormir, dificultad para concentrarse, recuerdo constante de la agresión,
temor a los hombres, rechazo a los hombres, reacciones que son típicas del síndrome de trauma por violación, acreditando nuevamente por parte del Ministerio Público la violación sufrida por Patricia Ana Martínez, sus traumas y temores. Una violación es un ataque directo al sentimiento de seguridad de una persona. Es una de las peores experiencias que puede vivir y hacen que todo cambie, donde se ve atacada una de las esferas más íntimas de la persona, que es la sexualidad, específicamente la libertad sexual, independiente del grado de violencia. La situación emocional que vive una víctima de violación es de tanta vulnerabilidad de las capacidades psicológicas que normalmente se tienen para afrontar ciertas situaciones, ciertas dificultades de la vida, que se encuentran totalmente incapacitadas, tal como se acreditó en el relato de la víctima y los peritajes que se han realizado. La víctima aquí presente, Patricia Ana Martínez, fue víctima del aprovechamiento de una persona que solo tenía intenciones de satisfacer sus deseos sexuales y que justifica su actuar pese a las consecuencias que esto ha traído. Patricia Ana Martínez jamás volverá a ser la misma. Por esto, su señoría, y porque ninguna mujer, ningún hombre, ninguna persona merece ser tratado de esta forma, solicitamos que se dicte una sentencia condenatoria en virtud del artículo 361, número 1 del Código Penal en contra de Eduardo Rodríguez.